Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos la información más fresca y jugosa de sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, y se trata de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco e internacional: Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es, vamos a sumergirnos en los últimos rumores que rodean a esta popular pareja, analizando cada detalle, cada pista, y lo más importante, descubriendo la contundente y elocuente respuesta de Demet Özdemir a todo este revuelo mediático que, francamente, parece no tener fin. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse, activar esa campanita de notificaciones y asegurarte de que tu feed se llene de contenido exclusivo para que no te pierdas ni un solo vídeo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la carrera de estos dos talentosos actores. Su impacto en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel global, es innegable. Desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Erkencikus, la química que emanaba de ellos era tan palpable, tan electrizante que era imposible ignorarla. Esa chispa, esa conexión especial que trascendía la ficción, desató, como era de esperar, una ola masiva de especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos. Y seamos sinceros, ¿quiénes somos nosotros, como espectadores y amantes de las buenas historias, para negarnos a fantasear con un romance entre dos estrellas de su calibre? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero, explotando con incontables fotos, comentarios apasionados y análisis minuciosos de cada mínima interacción, cada gesto, cada mirada. Parecía que cada vez que sus caminos se cruzaban, ya fuera en una alfombra roja, un evento benéfico, una publicación en Instagram, o incluso un simple saludo público, se convertía instantáneamente en tema de conversación y, por supuesto, en noticia. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante y a la vez compleja. En las últimas semanas y meses, los rumores han sido más persistentes que nunca, tejiendo una red intrincada de conjeturas. Se ha hablado insistentemente de un posible reencuentro, no solo en el ámbito profesional, sino, y esto es lo que ha avivado la llama de la especulación, también en el terreno personal. Varias fuentes, supuestamente cercanas a los actores, han filtrado información, sugiriendo con vehemencia que la chispa que encendió su romance en el pasado podría estar intentando ser reavivada con un fuego nuevo y renovado. Se mencionan encuentros secretos, conversaciones privadas, mensajes intercambiados bajo el manto de la discreción, y un interés mutuo que, según estos rumores, estaría resurgiendo de las cenizas de su anterior relación. Imagínense el auténtico torbellino mediático, el estallido de euforia entre los fans, si estas especulaciones fueran ciertas. Pájaro Soñador no solo nos regaló momentos inolvidables y escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los televidentes, sino que su legado parece seguir más vivo que nunca, alimentando constantemente la fantasía de innumerables fans que sueñan con ver a Can y Sanem juntos de nuevo, pero esta vez, en la vida real, fuera de las cámaras y de la ficción. Claro está, como suele suceder en este vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las aguas no han permanecido tranquilas ni un solo instante. Mientras una legión de seguidores celebra con entusiasmo la posibilidad de un romance renovado, anhelando ver a sus ídolos felices y juntos, otros se muestran escépticos, con una dosis saludable de incredulidad, o incluso desmienten categóricamente estas versiones, tachándolas de meras invenciones y especulaciones vacías. Y es precisamente en este mar de rumores, de información contradictoria y de deseos fervientes de los fans, donde entra en juego la figura central de nuestro análisis de hoy, Demet Özdemir. Siempre elegante, siempre mesurada y, sobre todo, siempre directa cuando la situación lo amerita, Demet ha decidido, con una firmeza admirable, poner fin a las conjeturas y aclarar, de una vez por todas y de manera inequívoca, su postura ante este torbellino de rumores. Los detalles precisos de su respuesta han llegado a nuestros oídos y ojos a través de diversas entrevistas y declaraciones que ha concedido recientemente a diferentes medios de comunicación. Y permítanme decirles con toda honestidad, que su forma de abordar el tema es, como siempre, digna de admiración y respeto. Demet Özdemir es ampliamente conocida por ser una persona que valora enormemente su privacidad, un aspecto que protege con celo, y que no se deja arrastrar fácilmente por las corrientes del torbellino mediático que rodea a las celebridades. Sin embargo, ante la insistencia de los medios y la creciente ola de desinformación que podría estar afectando su imagen y su tranquilidad, ha decidido ser clara, concisa y sobre todo transparente. Lo primero y más importante que Demet ha querido dejar meridianamente claro, sin lugar a dudas, es que si bien guarda un profundo y sincero cariño,
así como un respeto inmenso por Can Yaman, con quien compartió una experiencia laboral que califica como muy significativa y extraordinariamente exitosa. No existe nada más allá de una amistad sólida y un recuerdo imborrable de ese tiempo compartido. Ha sido enfática, utilizando palabras precisas y cargadas de significado, al afirmar categóricamente que los rumores sobre una supuesta reconciliación sentimental o un romance en activo entre ellos son completamente infundados, carecen de base real y, en la actualidad, no se corresponden en absoluto con la verdad de su situación personal. Ella ha explicado con una lógica impecable, que al igual que muchas personas que han colaborado estrechamente en proyectos intensos y exitosos, ella y Can desarrollaron un vínculo especial, una conexión única nacida de las largas jornadas de rodaje, la camaradería y la pasión compartida por su oficio. Ese vínculo, sin embargo, ha evolucionado de manera natural y saludable con el paso del tiempo, transformándose en una amistad cordial y de profundo respeto mutuo, algo que considera completamente normal y hasta deseable en las relaciones humanas, especialmente después de haber compartido una etapa tan importante de sus vidas. Ha sido extremadamente cuidadosa en la elección de sus palabras, utilizando términos como respeto, cariño, recuerdos positivos y profesionalidad para describir su relación actual con Can Yaman. En sus declaraciones no se ha percibido ni la más mínima señal de incomodidad, sino más bien una actitud de comprensión hacia la curiosidad natural del público, pero también de una firmeza inquebrantable para establecer los límites necesarios y evitar malentendidos. Demet ha recalcado con especial énfasis que su vida personal es un santuario, un espacio íntimo que protege con la máxima dedicación y discreción. Si bien agradece de corazón el cariño incondicional de sus fans y la atención que se le presta, entiende que ser una figura pública conlleva un cierto nivel de exposición. Sin embargo, también necesita y anhela tener su propio espacio para vivir su vida, tomar sus decisiones y construir su camino sin presiones externas, sin la carga de las especulaciones y sin la constante amenaza de malentendidos. Ha sugerido, de manera muy sutil pero profunda, que a veces la imaginación colectiva, impulsada por el deseo de ver a sus personajes favoritos unidos en la vida real, puede llevar a la creación de narrativas ficticias que no tienen absolutamente ninguna base en la realidad. Es un fenómeno muy común y extendido en el mundo del entretenimiento, y ella lo comprende perfectamente, pero no por ello está dispuesta a permitir que estas invenciones definan o distorsionen su propia narrativa personal y profesional. Más allá de referirse específicamente a su relación con Can Yaman, Demet Özdemir también ha aprovechado estas entrevistas para hablar abiertamente sobre el escrutinio general y la constante presión mediática a la que está sometida su vida privada, una realidad que, como muchas figuras públicas, debe afrontar a diario. Ha confesado con una honestidad conmovedora que en ocasiones, esta atención constante, esta invasión de su privacidad, puede resultar profundamente agotadora y emocionalmente desgastante. Ser una figura pública, insiste, implica un cierto nivel de exposición, una apertura necesaria al público. Sin embargo, ella siempre ha intentado mantener un delicado equilibrio, compartiendo aspectos de su vida profesional y algunos momentos más personales de una manera controlada y mesurada. No obstante, los rumores, especialmente aquellos que involucran a exparejas, posibles romances o triángulos amorosos, parecen tener una vida propia, una capacidad innata para propagarse y ser increíblemente difíciles de acallar por completo, por mucho que se intente. Lo que más llama mi atención, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también, es la madurez con la que Demet aborda estas situaciones. Su habilidad para navegar por estas aguas turbulentas, repletas de especulaciones y cotilleos, con tanta gracia, serenidad y profesionalidad es, sencillamente, admirable. No ha adoptado una postura agresiva, ni defensiva, ni ha recurrido a excusas vagas. Por el contrario, ha optado por la transparencia radical y la honestidad brutal. Ha sido su forma de decir con elegancia y firmeza: entiendo perfectamente que les interese, que tengan curiosidad, pero esto es lo que hay, esta es la realidad, y quiero que lo sepan directamente de mí sin filtros ni intermediarios. Y ese tipo de comunicación directa y sincera, amigos míos, es algo que siempre debemos aplaudir y agradecer en este mundo del espectáculo, donde la verdad a menudo se diluye entre tantas historias. Además, es crucial recordar el contexto en el que se desarrollan estos rumores. Demet Özdemir ha estado increíblemente ocupada y enfocada en su carrera desde el arrollador éxito de Erkencikus. Ha continuado consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía,
protagonizando series de televisión que han alcanzado audiencias masivas y elogios de la crítica, como la emotiva Dodu Une Kaderindir y, más recientemente, la intensa y aclamada Anfara. En cada uno de estos proyectos ha demostrado una y otra vez su talento innato, su versatilidad actoral y su capacidad para cautivar a la audiencia. Su enfoque está, claramente y sin lugar a dudas, puesto en su trabajo, en seguir creciendo como artista y en ofrecer interpretaciones memorables. Por otro lado, Can Yaman también ha estado inmerso en una vorágine de proyectos, expandiendo su carrera de manera exponencial a nivel internacional. Ha participado en producciones en Italia, ganando una popularidad masiva en el país de la bota, y ha consolidado una presencia muy fuerte en el mercado global, buscando nuevas oportunidades y desafíos en diferentes rincones del mundo. Con agendas tan apretadas, con carreras que los llevan en direcciones geográficas y profesionales a menudo distintas, la idea de una reconciliación constante o un romance secreto entre ellos se vuelve, objetivamente hablando, cada vez menos plausible, aunque el corazón de sus fans siga albergando esa dulce esperanza. La respuesta de Demet Özdemir a los persistentes rumores sobre Can Yaman es, en esencia, un poderoso recordatorio de que las personas son mucho más que los personajes que interpretan en pantalla o las parejas que la imaginación popular les atribuye. Son individuos complejos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios caminos y, lo más importante, su propio derecho inalienable a la privacidad. Es un mensaje de empoderamiento, una declaración de independencia, para cualquier figura pública que se vea constantemente bombardeada por la especulación y la intrusión mediática. Así que si ustedes son de los que esperaban noticias emocionantes sobre un posible regreso sentimental entre Demet y Can, la respuesta de Demet es clara, contundente y final, es un rotundo no por el momento. Pero eso, queridos seguidores, no disminuye en absoluto el cariño que podemos seguir sintiendo por ambos como talentosos artistas, ni el legado imborrable que dejaron juntos en la pantalla chica. Al contrario, su honestidad nos permite apreciar su crecimiento individual y profesional de una manera mucho más objetiva y madura, valorando sus trayectorias por separado y reconociendo sus éxitos individuales. En resumen, queridos seguidores, hemos desgranado los últimos y más sonados rumores que han vinculado sentimentalmente a Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos conocido, de primera mano, la contundente, honesta y admirable respuesta de Demet. Ella ha dejado absolutamente claro que, si bien guarda un profundo y sincero afecto por Can, su compañero en Nerkenzikus, los rumores sobre una reconciliación sentimental no se corresponden con la realidad, y que su enfoque principal está puesto en su floreciente carrera y en su vida personal, un espacio que protege con la máxima determinación y discreción. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado, y que les haya parecido tan intrigante, esclarecedor y revelador como a mí. Su claridad, su entereza y su honestidad son un soplo de aire fresco en un mundo donde la especulación a menudo eclipsa la verdad, y donde los rumores se propagan como la pólvora. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de noticias y análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto en la sección de comentarios de abajo. ¿Les sorprendió la contundente respuesta de Demet? ¿Creen que los rumores sobre ellos continuarán a pesar de sus declaraciones? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas abajo, que siempre leo cada uno de sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes, mi maravillosa comunidad. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado valioso e interesante, no olviden regalarme un gran y sonoro me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo nuestras exclusivas, suscríbanse al canal de inmediato y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más entretenimiento y noticias de última hora. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura informativa.